Soy José Ríos. Bienvenidos al video número 7 del curso de Estadística Matemática. En esta ocasión vamos a hablar sobre el estadístico de mínima varianza. Ya comentamos en videos anteriores que una propiedad deseable en un estadístico es que tenga una varianza pequeña. Es una propiedad deseable en un estimador, que tenga una varianza pequeña. Entonces, afortunadamente, hay manera de saber cuál es la varianza más pequeña que puede tener un estimador. Y en este video vamos a presentar precisamente cuál es la fórmula que me da la varianza más pequeña posible que puede tener un estimador. Bien, antes de ver ese resultado de esa fórmula de mínima varianza, vamos a demostrar este teorema previo. Tenemos X y Y, dos variables aleatorias. Entonces, la covarianza de ese par de variables aleatorias elevado al cuadrado debe tener un valor menor o igual que el producto de las varianzas. Debe ser menor o igual que la varianza de la primera variable X multiplicada por la varianza de la segunda variable Y. Entonces, primeramente vamos a demostrar este resultado. Bien, ya sabemos, en el curso de teoría de probabilidad, demostramos que el coeficiente de correlación lineal es un valor entre menos 1 y 1. Rho es el coeficiente de correlación entre este par de variables. Entonces ya sabemos que ya tenemos este resultado. El coeficiente de correlación lineal de este par de variables aleatorias debe tener un valor entre menos 1 y 1. Vea por favor el curso de teoría de probabilidad y ahí se demuestra este resultado que estamos indicando aquí. Bien, por definición, coeficiente de correlación es igual a la covarianza del par de variables que se divide entre el producto de desviaciones estándar. Desviación estándar de X multiplicada por la desviación estándar de Y. Usted recordará, esta es la definición precisamente del coeficiente de correlación. Entonces, esta expresión, este cociente, tiene un valor entre menos 1 y 1. Bien. Después, como las sigmas son cantidades positivas, las podemos multiplicar. Pasa multiplicando al lado izquierdo, al lado derecho, y no cambia la desigualdad. Entonces nos lleva a este resultado. El valor de la covarianza de X y Y, las variables aleatorias, debe ser un valor entre menos el producto de sigmas y más el producto de sigmas. Es decir, el producto negativo de la división estándar de X y Y, y acá el producto positivo de la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y. Bien, ahora, esta expresión que tenemos aquí, ¿sí?, es equivalente, es lo mismo que esta otra. El valor absoluto de la covarianza de X y Y debe ser un valor menor o igual que sigma de X multiplicada por sigma de Y. Ya al aplicarle aquí el valor absoluto a la covarianza, pues me queda este resultado. Entonces tenemos que el valor absoluto de la covarianza debe ser menor o igual que sigma de X por sigma de Y. Muy bien. Ahora, si esta desigualdad la elevamos al cuadrado, como son valores positivos, la desigualdad se mantiene. Si esto se eleva al cuadrado, pues ya me queda el resultado del teorema. La covarianza de X y Y elevada al cuadrado debe ser menor o igual que sigma de X al cuadrado multiplicado por sigma de Y al cuadrado. Pero el sigma de X cuadrada pues es la varianza de X. Y sigma de Y cuadrada pues es la varianza de Y. Entonces de esta manera ya se demuestra este resultado. Entonces ya hemos demostrado que efectivamente la covarianza de un par de variables aleatorias X y Y elevada al cuadrado debe ser menor o igual que el producto de varianzas. La varianza de X multiplicada por la varianza de Y. Bien, también vamos a necesitar este teorema previo antes de demostrar la fórmula del valor mínimo posible de una varianza para un estimador. También necesitamos este resultado previo. ¿Sí? F minúscula de X, Y, esta expresión, me representa a la función de densidad de una variable aleatoria X, cuyo parámetro es θ. Entonces, insisto, esta F minúscula de X, Y es una función de densidad de la variable aleatoria X, donde θ es el parámetro correspondiente.
ahí incluimos teta para hacer de manera explícita que esta función de densidad tiene un parámetro. Bien, entonces, definimos la variable de altura y de esta manera. Vea usted, primeramente aplicamos logaritmo natural a la función f minúscula. Primeramente le aplicamos logaritmo natural a f minúscula. Y después a eso lo derivamos con respecto a teta. ¿Sí? Lo derivamos con respecto a teta. Entonces, este es el símbolo de derivada parcial. Usted recordará del curso de cálculo. Esta es la derivada parcial con respecto a teta porque este concepto de derivadas parciales se utiliza cuando la función tiene varias variables, más de una variable. Aquí al parámetro teta lo estamos manejando como una variable, pero x también es otra variable, tiene más de una variable. Por eso es necesario usar esta simbología, derivada parcial. Bien, entonces, a la función de densidad de f minúscula de x le aplicamos el logaritmo natural y a lo que resulte de eso después lo derivamos con respecto al parámetro teta. Su derivada parcial con respecto a teta. Esta expresión que estamos indicando aquí, vea usted que sigue siendo esto una variable aleatoria, porque aquí aparece la x. La x a su vez es una variable aleatoria. Entonces, a lo que resulte de esta derivada parcial, sigue apareciendo ahí x, la variable aleatoria x. Entonces, lo que resulta de aquí es una fórmula matemática que depende de x, de la variable aleatoria x. Por lo tanto, todo esto sigue siendo una variable aleatoria que vamos a llamarle y. Vamos a llamarle y. Entonces, la variable aleatoria y se define de esta manera. El teorema afirma que si y se define de esta manera, entonces el valor esperado de y tiene que ser 0. Entonces, el valor esperado de la variable aleatoria de y tiene que ser 0. Vamos a demostrar este resultado. Muy bien. Bueno, como ya hemos dicho, la variable aleatoria de y pues depende de x. Todo esto, en toda esa expresión dijimos, es una fórmula matemática donde aparece la x. Entonces, el valor de y, la variable aleatoria de y, pues depende del valor de x. Por lo tanto, el valor esperado de y, por definición, es la integral. Vamos a considerar que son variables aleatorias continuas. ¿Sí? Vamos a considerar que son variables aleatorias continuas. Por supuesto, esto es válido también para variables discretas. Ahí se manejarían sumatorias. Pero en la demostración vamos a suponer que x es variable aleatoria continua. Entonces, por definición, el valor esperado de x pues, es la integral de la variable aleatoria y que multiplica por la función de densidad de x. Pero y se define de esta manera. Entonces, es la integral de menos infinito a más infinito de esta expresión, que es y, multiplicada por la función de densidad de x por diferencial de x. Bien, ahora, vamos ahora entonces a derivar esto parcialmente. Como aquí tenemos el logaritmo natural, su derivada es 1 entre la f, que multiplica por la derivada parcial de f con respecto a teta, por esta f que ya teníamos aquí, por el diferencial de x. Entonces, derivando esto parcialmente con respecto a teta, me queda esta expresión. Aquí, observe lo siguiente. Esta función f de x es lo mismo que esto, se cancela. Esta parte de aquí, esto, se cancela con esto otro. Y entonces nada más me quedaría la integral de derivada parcial de f con respecto a teta. ¿De acuerdo? Bien. Sin embargo, aquí es válido, esta derivada parcial, es válido colocarla fuera de la integral. Se cumplen las condiciones para que esta derivada parcial se coloque fuera de la integral. De manera que, cancelando esta f con esta otra f, la integral que me queda, que es integral derivada parcial de f con respecto a teta por dx, esa integral es equivalente a la derivada parcial con respecto a teta de lo que resulte de la integral de f de x de x. Insisto, lo que hemos hecho de aquí para acá es sacar la operación de derivada parcial, sacarla de la integral. ¿Es válido hacer eso? ¿Es válido? En este caso es válido. Y entonces el valor esperado de y es igual a esta expresión. Ahora bien, el resultado de esta integral, pues ya sabemos que esto me da 1 porque estamos integrando la función de densidad de x en todo su rango, en todos los reales. Entonces esto tiene que ser 1. Entonces me queda entonces derivada parcial con respecto a teta de 1. Y ya sabemos que la derivada de una constante, pues es 0. Entonces esta derivada parcial de 1 con respecto a teta es igual a 0. Y de ahí se concluye que efectivamente el valor esperado de y es igual a 0.
Entonces hemos demostrado ya este resultado. F de x es una función de densidad de una variable aleatoria x con parámetro θ. Entonces, si la variable aleatoria y se define de esta manera, derivada parcial con respecto a θ del logaritmo natural de f, entonces se tiene que el valor esperado de y es 0. Bien, ahora sí vamos a presentar la fórmula que me da la varianza mínima de un estimador. A esa fórmula se le conoce como la cota de Cramer-Rao. Y voy a castellanizar este nombre. Voy a decir Cramer-Rao, así en castellano. Lo voy a leer tal cual en castellano. Entonces, la cota de Cramer-Rao también se le llama, algunos autores le llaman el teorema de Cramer-Rao. Pero siento yo que es más frecuente, es más común el nombre la cota de Cramer-Rao. Este teorema nos da la fórmula precisamente que debe tener la varianza mínima posible de un estimador. Bien, sea x, esta x mayúscula me representa esta colección de valores, que es una muestra aleatoria. Tenemos una muestra aleatoria de una variable x, cuya función de densidad es esta f minúscula. Esta f de x θ. Es la función de densidad de la variable x, es decir, sería la función de densidad para cada uno de estos valores en la muestra aleatoria. Y θ gorrito me representa a un estimador de θ. θ gorrito es un estimador de θ, del parámetro θ. Entonces, este teorema de Cramer-Rao, o la cota de Cramer-Rao, afirma que la varianza de este estimador, la varianza de un estimador de θ, tiene que ser un valor mayor o igual a esta expresión, a este resultado. Bien, ¿qué es lo que tenemos en el numerador? Aquí tenemos el valor esperado del estimador. El valor esperado del estimador. Bueno, se espera que este resultado, esta fórmula del valor esperado del estimador, se espera pues, que dependa de θ, del propio estimador, y de otras cosas, de n, por ejemplo, el tamaño de la muestra. Y entonces, la fórmula del valor esperado del estimador se deriva con respecto a θ. Entonces, derivada parcial con respecto a θ. Y esta derivada parcial del estimador, del valor esperado del estimador, su derivada parcial, se eleva al cuadrado. Es lo que tenemos en el numerador. ¿Qué tenemos en el denominador? Vea usted, esta derivada parcial con respecto a θ que tenemos aquí es precisamente la misma variable y que mencionábamos en el teorema anterior. Es exactamente la misma variable y. Entonces, a f de x, la función de densidad, se le aplica el logaritmo natural y después eso se deriva parcialmente con respecto a θ. Pero esto también se eleva aquí al cuadrado. Esta derivada parcial también se eleva aquí al cuadrado. Y a lo que resulte de esta expresión se le calcula su valor esperado. Porque todo esto va a ser una variable aleatoria porque va a depender de x. Todo esto va a depender de x. Entonces, lo que resulte de esta expresión sigue siendo una variable aleatoria, por eso tiene sentido hablar de su valor esperado. Entonces, esta expresión dividida entre entre este valor esperado, debe ser el valor mínimo posible que puede tomar la varianza de un estimador de θ. Entonces, pues como este es el valor mínimo posible, pues esta fórmula debe ser la varianza mínima que podría tener un estimador. Bien, vamos a demostrar este resultado, la cota de Cramer-Rao. Bien. Ahora, otra cosa importante que hay que subrayar, creo que no lo he mencionado. Esta f de x mayúscula, vea usted, x mayúscula es la muestra aleatoria. Este detalle es importantísimo, observe usted, este detalle es importantísimo. Esta x mayúscula me representa a este vector, los valores de la muestra aleatoria. Entonces, esta f que tenemos aquí se refiere a la función de densidad conjunta de la muestra aleatoria. ¿Sí? Vea usted la diferencia de esta f evaluada en x mayúscula con esta f evaluada en x minúscula. Esta f evaluada en x minúscula se refiere a la función de densidad de una variable, de la variable aleatoria solita, x, de una de estas. Esta es la función de densidad de una de estas, de la variable x solita. Mientras esta f evaluada en x mayúscula se refiere a la función de densidad conjunta de toda la muestra aleatoria.
Entonces, esto es muy importante cuando se quiera aplicar esta fórmula de Cramer-Rao. Insisto, esta f minúscula que está aquí en el denominador se está evaluando en x mayúscula, es decir, en los valores de la muestra aleatoria. X mayúscula, dijimos, es el vector de valores de la muestra aleatoria. Entonces, subrayo, esta f minúscula que está aquí, evaluada en x mayúscula, esto, es la función de densidad conjunta de x mayúscula, es decir, es la función de densidad conjunta de la muestra aleatoria. Nada más tener cuidado con eso. Esta f es la función de densidad conjunta de la muestra aleatoria. Muy bien, vamos a demostrar el resultado. Claro, aquí en la demostración, voy a manejar esta f como si fuera y una sola variable, pero como si fuera esta x mayúscula una sola variable, pero recordemos que esta x mayúscula representa al vector de valores en la muestra aleatoria. Muy bien. Vamos nuevamente a definir esta expresión como la variable aleatoria y, como ya lo hicimos en un teorema anterior. Vamos a llamarle y a esta expresión, ¿sí? Entonces, por el teorema 1 que ya demostramos en este video, tenemos que la covarianza de este par de variables aleatorias, ¿sí? O sea, la covarianza ya sabemos que el estimador es variable aleatoria también. La covarianza de teta gorrito y de y al cuadrado es menor o igual al producto de sus varianzas. Es menor o igual a la varianza de teta gorrito, el estimador, por la varianza de y. Entonces, de aquí, despejando la varianza del estimador, nos queda que entonces que la varianza del estimador debe ser mayor o igual a la covarianza al cuadrado entre la varianza de y mayúscula, ¿sí? Entonces, por lo pronto aquí ya tengo varianza del estimador mayor o igual que algo. Entonces, de aquí, desarrollando esta parte que estamos indicando aquí, de ahí va a salir esta expresión. Bien. Entonces, aquí nos quedamos. Tenemos que la varianza del estimador debe ser mayor o igual a este cociente. Muy bien. Ahora, vamos a vamos aquí a desarrollar el numerador, esta parte, y también el denominador. El numerador, esta parte de aquí, por definición de covarianza, pues es el valor esperado del producto del estimador por y menos el valor esperado del estimador multiplicado por el valor esperado de y. Por definición de covarianza, esto me queda de esta forma, elevado al cuadrado, por supuesto. Y abajo aplicamos la definición de varianza. La varianza de y debe ser el valor esperado de y cuadrada menos el valor esperado de y al cuadrado. Entonces, así me queda el cociente, esta parte, aplicando la definición de covarianza y de varianza, me queda de esta manera. Pero, en el teorema 2 ya demostramos que el valor esperado de y es 0. El valor esperado de y es 0. Eso ya se demostró en el teorema 2. Entonces, si el valor esperado de y es 0, entonces este 0 se cancela este término, este 0 desaparece este término, y entonces el cociente se queda de esta manera. El valor esperado de teta gorrito del estimador por y al cuadrado entre el valor esperado de y cuadrada. Me queda de esta manera. Ahora, vamos a resolver el numerador, esta parte que estamos indicando aquí. Resolviendo el valor esperado del estimador por y, entonces, pues por definición, esa es la integral. Claro, esta integral es una integral múltiple porque es sobre la muestra aleatoria. Pero aquí la estamos, para abreviar la simbología, simplemente representamos la integral de esta manera y no voy a precisar los límites porque es sobre todo el rango, de menos infinito a más infinito. Entonces, para abreviar la simbología lo voy a dejar de esta manera, ¿sí? Bien, entonces es la integral del estimador que multiplica por y a su vez multiplicando por la función de x mayúscula, teta. Recuerde, esta f evaluada en x mayúscula es la función de densidad conjunta de la muestra aleatoria por el diferencial de x mayúscula. Esta es un vector de diferenciales. Es el diferencial de x1 por el diferencial de x2, por el etcétera, etcétera, ¿sí? Pero para simplificar la simbología lo vamos a dejar de esta manera, representado de esta manera. Muy bien. Ahora,
colocando aquí, colocando ahora y dijimos que es esta derivada parcial. Aquí sustituimos y por su definición, es esta derivada parcial. Muy bien. Ahora, tenemos lo siguiente. Derivando esto, me quedaría 1 sobre f de x mayúscula, que multiplica por la derivada parcial de f evaluada en x mayúscula. Por la f mayúscula que teníamos acá, por teta gorrito que teníamos acá. Ahora bien, esta f de x mayúscula se va a cancelar con esta f de x mayúscula. Y entonces me queda que el valor esperado de este producto es esta integral. El estimador, teta gorrito, que multiplica por la derivada parcial con respecto a teta de f evaluada en x mayúscula por el diferencial de x mayúscula. Entonces, este valor esperado es igual a esta integral. Aquí nos quedamos. Bien, aquí estamos. Aquí nos quedamos. Muy bien. Ahora, aquí también sigue siendo válido colocar fuera de la integral esta derivada parcial. Podemos mover esta derivada parcial. Este movimiento no siempre se puede hacer. Para que una derivada parcial pueda salir de una integral, se deben cumplir ciertas condiciones. Aquí se cumplen, efectivamente. No vamos a entrar en ese detalle. Usted en un libro de cálculo puede consultar qué condición se debe cumplir para que se pueda mover una derivada dentro y fuera de la integral. Entonces, aquí esta derivada parcial la podemos mover y la podemos colocar fuera de la integral. Y sigue siendo lo mismo. Entonces, colocando la derivada parcial fuera de la integral, me queda esta expresión. Derivada parcial con respecto a teta de lo que resulte de esta integral. ¿Sí? Pero vea usted, esta integral, estamos multiplicando el estimador por la función de densidad conjunta de x mayúscula, por el diferencial de x mayúscula. Entonces, esta integral, por definición, pues debe ser el valor esperado del estimador, debe ser el valor esperado de teta gorrito. De tal manera que el valor esperado del estimador por la variable y mayúscula es igual a la derivada parcial con respecto a teta del valor esperado del estimador. ¿Sí? Entonces, en esta expresión, esta parte de aquí, la vamos a sustituir por esta derivada parcial. Entonces ya el numerador me queda de esta manera. Derivada parcial con respecto a teta del valor esperado del estimador y esto al cuadrado. Entre el valor esperado de y, cuadrada, de y mayúscula cuadrada. ¿Sí? Bien, sustituyendo aquí y mayúscula, dijimos que la y mayúscula es la derivada parcial con respecto a teta del logaritmo natural de f evaluado en x mayúscula. Entonces, colocando aquí en y mayúscula su definición, esto hay que elevarlo al cuadrado y el valor esperado. Y finalmente ya llegamos a la fórmula de Cramer-Rao. Ya hemos demostrado entonces, esto significa lo que queríamos demostrar y es una manera de indicar que ya termina aquí la demostración. Entonces, ya hemos demostrado el resultado de Cramer-Rao. Efectivamente, la varianza de un estimador del parámetro teta, su varianza debe ser mayor o igual a esta expresión. Este resultado es muy importante, insisto, porque ya nos da la fórmula de obtener la varianza mínima que podría tener un estimador. Si la varianza del estimador es exactamente igual a esta expresión, entonces de esa manera nos damos cuenta que tenemos un estimador pues de mínima varianza. ¿Sí? Bien, ahora ya tenemos aquí esta fórmula, que es el teorema o la cota de Cramer-Rao, que nos indica, insisto, el valor mínimo posible que puede tener la varianza de un estimador. Ahora bien, vamos a simplificarlo un poco más. Se puede simplificar un poco más si el estimador teta gorrito es insesgado. Esta es la fórmula general. Para un estimador teta gorrito, sea insesgado o no. Esta es la fórmula general. Sin embargo, si el estimador teta gorrito es insesgado, la fórmula se simplifica un poco. Si teta gorrito es insesgado, entonces su valor esperado pues, es teta. Entonces, ¿cómo queda? Se simplifica un poco el numerador. Entonces, el numerador quedaría la derivada parcial con respecto a teta del valor esperado del estimador. Por ser insesgado, este valor esperado nos queda teta. Entonces, me quedaría la derivada con respecto a teta de teta. Y su derivada pues, va a ser 1. Entonces, si el estimador teta gorrito es insesgado,
entonces este numerador me queda igual a 1. 1 al cuadrado es 1. Entonces así quedaría la fórmula de la cota de Cramer-Rao. Pero este es un caso especial, insisto. Esta fórmula que estoy indicando aquí abajo es válida siempre y cuando el estimador teta gordito sea insesgado. Insisto. Entonces, esta sería la varianza mínima que podría tener un estimador insesgado del parámetro teta. Esta sería la fórmula de su varianza mínima posible, ¿sí? Entonces, en este video solamente hemos demostrado la fórmula de Cramer-Rao para la mínima varianza o la cota de Cramer-Rao para la varianza de un estimador. Únicamente hemos demostrado la fórmula. En el siguiente video vamos a mostrar ya ejemplos de cómo se aplica este resultado para verificar si un estimador efectivamente es de mínima varianza. Entonces, los ejemplos los dejamos para el siguiente video. Aquí terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.